Voy a realizar el ejercicio acá para que se quede grabado en el video de hoy. Acabo de grabar y continúo, por favor. Eso lo pones igual. Es que no vuelva a calcular, son solo igual. Si el total de cabras mayor que barato, bueno. Pero se le da este resultado, ¿no es cierto? Ponte. Si el total de caro es mayor que baratos. Sí, es total. ¿El total de esto? Claro. Pensamos que es caro y pasamos por barato. Te llegó. Más caro, 600 más. Ya se ve aquí, mira. 600 más 560 son 1060. 11.060. Y ya no sale directo. Por eso es una mala compra, porque hay más caros que baratos. Ya. Esto propio. Solo hay un nivel mayor que no. ¿Qué estamos viendo? Hay que ponerle F4 porque es evaluación. Este va a formar Entonces, vamos a comenzar con los gráficos. Para generar un gráfico desde los datos que tengo en una hoja de cálculo, lo primero que tenemos que hacer es obviamente seleccionar los datos que van a intervenir en dichos gráficos, ¿sí? En este caso, el rango que voy a utilizar es el rango B3, F3 y el rango B21, F21. Una vez seleccionados los rangos, pestaña insertar y tengo sección gráficos, en donde yo voy a elegir, dependiendo de mi trabajo, dependiendo de mi necesidad, el tipo de gráfico que necesite. Por ejemplo, en este caso el que voy a utilizar es un gráfico de columna. Observen que hay gráficos de líneas, circulares, barra, área, dispersión y otros gráficos para diferentes actividades. En nuestro caso, yo voy a utilizar un gráfico de columna. De igual manera, en cada gráfico existe un nombre. En mi caso voy a utilizar el gráfico que dice columna agrupada. Hago clic
y automáticamente se acaba de generar el gráfico. Generalmente en todos los gráficos nosotros tenemos estas tres áreas. Toda esta área que contiene a todo el gráfico se le llama área de gráfico. Luego en la parte interior, si ustedes hacen un clic por aquí, observen que se selecciona solo la parte interna del gráfico. Eso se le conoce como el área de trazado. Y en la parte derecha, en este caso, aquí aparece el color azul con series 1, se le llama la leyenda, ¿correcto? En todos los gráficos existen esas tres partes: el área de gráfico, el área del trazado y la leyenda, ¿correcto? Como ustedes pueden observar, tengo tres pestañas adicionales: pestaña diseño, pestaña presentación y pestaña formato. Observen qué pasa aquí. Nótese que en el gráfico que acabamos de generar, nosotros seleccionamos las materias y seleccionamos los promedios por asignatura. Pero en el gráfico no hay ninguna parte que me diga qué estoy indicando. Solo me dice aquí la palabra series 1. ¿Cómo puedo cambiar información que tal vez seleccioné mal o información que necesito cambiar por otro dato? Seleccionando el gráfico, pestaña diseño, y aquí tengo el botón que dice seleccionar datos. Hagamos clic en seleccionar datos y yo puedo modificar los datos que ya tengo dentro de un gráfico. Por ejemplo, en este caso, ¿dónde está el dato incorrecto? ¿A la izquierda o a la derecha? Seleccionamos y hago clic en la opción que dice editar. Como aquí no tiene ningún nombre definido, por eso es que Excel toma la atribución de ponerle series 1. Si ustedes quieren, pueden escribir el nombre para la serie directamente o seleccionar la celda que contiene el nombre que necesitan. En mi caso, yo voy a escribir directamente la palabra promedios. Pongo aceptar, aceptar, y ahora observen, ya no tengo series 1, tengo la palabra promedios. Como Excel dice, el usuario la única información que está colocando aquí son los promedios, por lo tanto como título de gráfico también le voy a colocar la palabra promedios. Pero resulta que este gráfico lo voy a utilizar para comparar los promedios de las materias con las notas de cada alumno. Entonces yo necesito que en el mismo gráfico aparezcan las columnas de las notas de otro alumno. Entonces voy a seleccionar el gráfico, pestaña diseño, y tengo la opción que dice seleccionar datos. Ahora ya no voy a editar una serie, lo que voy a hacer es agregar una serie nueva. Nombre para la serie, en mi caso voy a seleccionar el primer alumno. Valores para la serie, obviamente, si seleccioné el primer alumno, ¿qué valores tengo que ingresar? Las notas del primer alumno. Listo, pongo aceptar. Aceptar, y ahora observen que tengo promedios y el nombre del alumno que seleccioné hace un momento. Y como ya no estoy mostrando solo los promedios, automáticamente se quitó ese nombre del gráfico, ¿correcto? O título del gráfico. Vamos a proceder a mover nuestro gráfico, ¿sí? Antes de mover el gráfico, para que ustedes puedan notar la diferencia entre las dos opciones, voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear una hoja nueva en este libro de Excel y le vamos a poner como nombre gráfico como objeto. Y quiero que noten lo siguiente. Vamos a la hoja calificación mensual, voy a seleccionar el gráfico, pestaña diseño, y al final tengo este botoncito que dice mover gráfico. Tengo dos opciones, una que dice hoja nueva y otra que dice objeto en. Vamos a seleccionar en este momento objeto en y voy a seleccionar a qué hoja quiero enviarle. En mi caso voy a ponerle a la otra hoja que acabé de crear llamada gráfico como objeto. Pongo aceptar y automáticamente el gráfico se movió a la otra hoja y se encuentra como un objeto.
Noten lo que significa colocar como un objeto. El cuadrito que nosotros podemos llevar a cualquier parte de mi hoja de cálculo. Eso se llama un gráfico como si fuese un objeto. Ahora, resulta que este gráfico no lo quiero como un objeto, sino quiero como una hoja completa. Entonces voy a ir nuevamente a seleccionar el gráfico, mover gráfico y tengo la opción que dice hoja nueva. A este le voy a colocar un nombre, gráfico, hoja nueva. Voy a poner aceptar y observen lo que ocurre. Se crea una hoja que está destinada solamente para el gráfico. Aquí ya no tengo celdas alrededor para hacer cálculos. Es una hoja destinada solamente para el gráfico. Entonces vamos a empezar por añadir elementos adicionales mediante la pestaña presentación. Vamos a empezar con el título gráfico. Aquí tengo dos opciones, título superpuesto o título encima de gráfico. En mi caso voy a decirle un título encima de gráfico. Vamos a ponerle como título el texto comparación promedios. Listo. Ahora noten que esto es un simple cuadro de texto. Por lo tanto, si yo voy nuevamente a título de gráfico y hago clic en la parte inferior donde dice más opciones de título, puedo darle un formato solamente a esta parte. Por ejemplo, colocarle un relleno. Yo voy a poner un relleno de imagen o textura, fósil de pez. Un color de borde, voy a ponerle línea degradado, color preestablecido, arco iris. Y un estilo de borde de 3 puntos de doble línea. Pongo cerrar y tengo aplicado el formato solamente a esa parte del gráfico. Solamente al título. ¿Correcto? Ahora, necesito tener nombres para los ejes. Por lo tanto, me voy a la opción que dice rótulos del eje. Título del eje horizontal. Voy a ponerle un título bajo el eje. Y voy a poner aquí como texto materias. Voy también a ponerle un rótulo al eje vertical. Aquí tengo algunas opciones, girado, vertical o simplemente horizontal. Voy a poner un título girado. Y aquí voy a ponerle como nombre calificaciones. Listo. De igual manera, como ustedes pueden notar, yo tengo al final de los menús estas opciones que dice más opciones del título. Y puedo aplicar formato solamente a esa parte de gráfico. Como ustedes recuerdan, esta parte de aquí era la leyenda. Entonces, respecto a la leyenda, yo puedo no mostrar la leyenda colocando en ninguno, o simplemente elegir en dónde quiero colocar la leyenda. Si a la derecha, a la izquierda, a la superior, inferior, etc. En mi caso voy a poner la leyenda a la izquierda. Y observen que ahora la leyenda la tengo al otro lado. Necesito saber el valor exacto de cada columna. Entonces voy a colocar las etiquetas de datos. Voy a poner, en este caso, etiqueta de datos en el extremo interno. Y tengo las etiquetas de datos para todas las columnas. Ahora veamos qué pasa. Resulta que aquí me están apareciendo unas etiquetas con un decimal, otras sin decimales. Por lo tanto, yo necesito a las etiquetas de datos darle un formato para que todas aparezcan con un decimal. Entonces voy a la opción que dice más opciones de la etiqueta de datos. Y aquí tengo algunas opciones. Primero, ¿qué necesito mostrar en la etiqueta? El valor, el nombre de la categoría o el nombre de la serie. En mi caso solo voy a elegir el valor.
Voy a hacer clic ahora en número y le voy a decir que tengo un formato de número con un decimal. Voy a poner cerrar y ahora observen que todas las etiquetas de la sección azul tienen números con un decimal. Necesito para el rojo, voy a seleccionar el rojo, observen que ahora tengo seleccionado todos los rojos. Otra vez etiquetas de datos, opciones de las etiquetas, número con un decimal. Pongo cerrar y tengo todos los números con un decimal. ¿Correcto? Como aquí tengo solo el gráfico, yo necesito conocer o necesito visualizar la tabla de datos que está generando este gráfico. Entonces voy a hacer que en el gráfico se aparezca la tabla de datos. Voy a hacer clic en la segunda opción que dice mostrar tabla de datos con claves de leyenda. Y en la parte inferior observen que apareció la tabla de datos. Ahora, observen aquí. Tengo la leyenda acá, con promedios y el nombre del primer alumno, azul y rojo, y acá tengo lo mismo. Por lo tanto, veo que ya no es necesaria la leyenda, por lo tanto a la leyenda la voy a ocultar. Voy a hacer clic en leyenda y voy a poner ninguna. Entonces ahí tengo la leyenda en la parte de la tabla de datos. En este caso, este gráfico posee ejes, por lo tanto yo tengo estas opciones activas. Vamos a hacer clic en la opción que dice ejes. Para el eje horizontal primario, ustedes observan las opciones que tengo. En mi caso no voy a utilizar ninguna de las opciones. Y de igual manera, como en el eje vertical tengo números, me da algunas opciones acerca de la escala. ¿Sí? Ahora, noten lo siguiente. En mi eje vertical está yendo 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Pero resulta que yo necesito que vaya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces yo voy a poder hacer en el eje vertical, decirle que necesita aplicar más opciones de eje vertical. Y observen aquí, resulta que está empezando en 1 y yo quiero que empiece en 0. Simplemente elijo la opción que dice fija y pongo el número en el cual quiero que empiece el eje. Máxima, resulta que yo tengo hasta 10 y está acabando en 12, entonces aquí puedo cambiar el valor. Unidad mayor, resulta que aquí dice 1. Es por eso que ahora se está saltando de 1 en 1. 1, 2, 3. Quiero que se salte de 2 en 2. Aquí voy a poner 2. Y unidad menor, esas unidades mayores, ¿en cuánto quiero que se dividan? En mi caso voy a decir que se dividan en 0,5. De igual manera, resulta que en los ejes no quiero ver decimales. Me voy a número, formato de número, y le voy a decir sin decimales. Pongo cerrar y ahora el eje tengo sin decimales, saltándose de 2 en 2. Ahora, ¿dónde veo el valor menor? Haciendo clic en la opción que dice líneas de cuadrícula. Las que vemos en este momento son las líneas de cuadrícula principales, porque están en la división de la unidad mayor. Necesito las líneas de cuadrícula secundarias. Voy a poner aquí, donde dice líneas de división secundarias. Y ahora observen que tengo subdivisiones. Necesito tanto las primarias como las secundarias. Voy a hacer clic en la siguiente opción. Y aquí tengo tanto las primarias como las secundarias. ¿Correcto? Listo. Ahora, resulta que me falta dar más formato. Por ejemplo, yo necesito que el eje vertical y el eje horizontal sean líneas de color rojo. Por lo tanto, me voy a ir a la pestaña llamada formato. Como ustedes observan, es el formato de forma, formato de dibujo. ¿Por qué? Porque estas simplemente son formas, son rectángulos, líneas, círculos que tengo dentro del gráfico. Por ejemplo, voy a seleccionar el eje vertical y le voy a decir que este eje tengo un color de línea rojo y tengo el eje con un color de línea
rojo. Voy a seleccionar ahora el eje horizontal y resulta que este eje, ya no lo seleccioné. Ahora ustedes observan que es un poco difícil seleccionar el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces observen acá. Tengo este menú en donde yo puedo elegir qué seleccionar. En mi caso yo voy a seleccionar el eje horizontal, categoría. Le voy a poner un color a este verde y tengo el eje de color verde. Y así puedo hacer los cambios para las líneas de cuadrícula, tanto horizontales como para las verticales, las primarias y las secundarias. Ahora resulta que al gráfico quiero colocarle un fondo, entonces voy a seleccionar la opción que dice área de gráfico, voy a decir un relleno de forma, una imagen y voy a seleccionar de las imágenes de muestra una imagen. Voy a poner esta imagen y tengo esa imagen como color de fondo. Necesito otra imagen que aparezca en el área de trazado, entonces me voy a la opción que dice área de trazado, relleno de forma, imagen y puedo seleccionar otra imagen. Y tengo otra imagen solo para el área de trazado. ¿Correcto? Entonces, si ustedes quieren aplicar un formato por la pestaña formato, lo primero que tienen que hacer es o seleccionar con el mouse cualquiera de las partes o simplemente irse acá y buscar la parte a la cual ustedes quieren aplicar ese formato. Por ejemplo, para que lo hagan ustedes, voy a mostrar los errores que aparecen comúnmente en Excel. Voy a hacer el siguiente cálculo. Igual, voy a sumar 1 más esta celda que contiene la letra A. Voy a darle Enter y sale este error. Error llamado error de valor. Cuando en una fórmula enviamos un argumento incorrecto. Por ejemplo, traté de sumar un número con una letra. Me está diciendo que uno de los dos valores es incorrecto. ¿Cómo soluciono? Simplemente cambiando la referencia o donde tengo la letra cambiar por un valor válido. ¿Sí? Ahí tengo el error de valor. Siguiente error, voy a hacer el siguiente cálculo. División para cero. Cuando en una fórmula o función llegamos a una división para el número 0. ¿Por qué digo fórmula o función? En este caso lo hice con una fórmula. Obviamente puse abajo la resta del 3 menos 1 menos 2. Por eso me está saliendo 0 aquí. ¿Sí? Pero yo puedo cometer este error. Y observen lo que va a pasar. Sale división para 0. ¿Por qué? Porque la función promedio hace lo siguiente. Primero cuenta las celdas que tienen números y luego hace la división de los números, de la suma de esos números para ese número. En este caso, como selecciono un rango vacío, ¿qué pasa? Contó 0, por lo tanto está dividiendo para 0, ¿correcto? Y otro error, cuando hago esto, elimino una fila o una columna o una hoja donde se encontraban los datos que se están tomando en cuenta para una fórmula o función. Me sale error de referencia, que algunos de los datos que estábamos tomando dentro de la fórmula o función fueron eliminados. Verán que no digo borrados, digo eliminados. Es decir, elimino la columna completa o elimino la fila completa, o tal vez eliminé la hoja completa. Eso es un error de referencia. Y otro error que cometen muy a menudo es esto, cuando no escriben de forma correcta el nombre de la función. Por ejemplo, la función se llama suma y yo estoy escribiendo igual sum.
Pongo Enter y me aparece este error. Error de nombre. Que el nombre de la función está mal escrito. ¿Cuál sería la corrección? Obviamente, escribir de manera correcta la función. ¿Correcto? Entonces, ahí tengo los errores más comunes que se encuentran al momento de realizar cálculos en Excel.